medida en el universo tiene una unidad básica con la cual será el punto de referencia. En el caso de los sistemas, la unidad mínima de almacenamiento es el byte. Un byte es el tamaño mínimo que puede tener un archivo. Entonces, un byte es equivalente a un carácter. Recordemos que carácter es todo aquello que representa una letra, un número o un símbolo. Por ejemplo, la letra A es un carácter, el símbolo pesos se convierte también en un carácter, o el número 3. Cualquiera de esos símbolos o cualquiera de esos caracteres que encontramos en el teclado representarán el tamaño de un byte. Vamos a mirar entonces cuál sería la escala de equivalencia. Si nosotros observamos acá, voy a mostrarles. Acá tenemos una tabla de equivalencias. La unidad mínima es el byte, pero todos sabemos que con los avances tecnológicos manejamos archivos de gran peso. En este caso, por ejemplo, un archivo que completa 1024 bytes, o sea que su tamaño es equivalente a 1024 bytes, podríamos decir que es un archivo que tiene un tamaño de 1 kilobyte. En otras palabras, es lo mismo decir que un archivo pesa 1024 bytes a que pesa 1 kilobyte. ¿Cómo explicar esto? Hago la referencia haciendo la analogía entre el hecho de usted manifestar que va a recorrer 1000 metros. Para redondear esta suma, pues uno dice que va a recorrer 1 kilómetro, que es la misma equivalencia. Cuando yo completo 1024 bytes, mírenlo acá, cuando completo 1024 kilobytes, entonces estaremos hablando de 1 mega. 1024 megabytes serán equivalentes a 1 giga, y 1024 gigas representarán entonces 1 terabyte. Esta sería la tabla de equivalencias de las medidas que utilizamos comercialmente. Obviamente pues hay medidas superiores a estas, pero por el momento lo importante es que aprendamos a manejar y hacer las conversiones requeridas para este tipo de medidas. Las medidas de almacenamiento, es importante tener una concepción muy clara sobre ellas, porque en la medida en que yo tengo claro qué pesa un archivo, puedo tomar decisiones muy rápidas sobre en qué dispositivo las puedo guardar. Hablo si el archivo es muy pesado, si lo puedo guardar en una memoria USB de 1 giga, de 2 gigas, o tengo que acudir al disco duro que me proporciona mayor tamaño. Entonces, en esta medida es importante manejar las equivalencias. Para efectos de este ejercicio no vamos a someternos tanto a las medidas exactas. Me explico, vuelvo a esta tabla de equivalencias. Vamos a hablar en términos, digamos, lo que llamamos redondear. No vamos a hablar de 1024 bytes, sino que vamos a hablar de un promedio de 1000 bytes. Entonces vamos a decir que un K representa aproximadamente 1000 bytes. Obviamente pues que estos 24 en sumas muy grandes pues irán sumando, irán cambiando un poquito las proporciones. Entonces vamos a hablar que 1 mega es aproximadamente 1000 kilobytes y 1 giga aproximadamente 1000 megabytes. Bueno, entonces tomando como referente ese tipo de medidas un poco estandarizadas, vamos a tratar de hacer estos ejercicios que están enunciados acá en la parte inferior. Acá hay una tabla que la quise ubicar para hacer un poco más fácil el procedimiento en primera instancia, aunque la idea o el propósito sería que hagamos las conversiones sin necesidad de la tabla, pero para efectos del primer ejercicio, de estos primeros, vamos a hacerlo con la tabla y luego trataremos de hacerlo sin depender de ella. Es importante entonces aprendernos este orden, no es difícil, es pensar simplemente que la unidad más pequeña es el byte, que le sigue el kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte, la tomaremos como el referente de la unidad más grande. Aquí abajo están enunciados unos problemas, 5 problemitas o 5 ejercicios en los cuales pretendemos que
8 gigas, que en el caso del primer ejercicio, 8 gigas, decir en kilobytes a cuánto equivale. En eso consiste el ejercicio de conversiones que vamos a hacer. Si yo tengo 8 gigas, esas 8 gigas, hablándolo en términos de kilobyte, ¿a cuánto equivaldrían? Para hacer este ejercicio, entonces, es importante primero aclarar que cuando hablamos de unidades o medidas de almacenamiento en la parte de sistemas, estamos hablando de unidades de volumen. Y cuando hablamos de unidades de volumen, estamos hablando de 3 dimensiones que se manejan en las unidades de volumen: alto, ancho y profundidad. O sea que estamos hablando de unidades de 1000, que son serían 3 medidas que se estarían manejando. Entonces, estamos hablando de unidades de 1000. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo paso de una unidad a la otra, como en este caso, si yo paso de las gigas a las megas, estaría hablando de una unidad de 1000. Si yo paso de esta unidad hasta los kilobytes, estaría pasando por 2 unidades de 1000 cada una. En el ejercicio vamos a irlo entendiendo un poco más.